Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo. Un viaje para entender cómo se dibujaron unas líneas que, hace ya más de 700 años, empezaron a dar forma a la España que hoy conocemos. Y todo a través de una increíble saga de pactos, de conquistas y, por supuesto, de ambiciones entre dos gigantes, las coronas de Castilla y Aragón. A ver, la pregunta que nos va a guiar parece muy sencilla, pero ¿cómo se dibuja la frontera de un país? ¿Se hace con una pluma, tranquilamente sobre un pergamino, o más bien se traza con la punta de una espada sobre el propio terreno? Pues la respuesta, como veremos, es una mezcla compleja de diplomacia, guerra y poder. Bueno, pues para empezar tenemos que situarnos en el siglo XII. Hay que imaginarse la península ibérica como un gran tablero de juego en plena reconquista. Aquí las dos grandes potencias cristianas, la Corona de Castilla y la Corona de Aragón, están avanzando imparables hacia el sur, recuperando poco a poco los territorios de Al-Ándalus. Lo interesante de este gran tablero medieval es que cada jugador, cada corona, tenía una estrategia muy diferente. Castilla, con reyes como Alfonso VII, tenía la vista puesta en el interior, en la expansión por tierra. Sin embargo, Aragón, con figuras como Ramón Berenguer IV, era una potencia que miraba al mar, al Mediterráneo, al comercio. Eran dos ambiciones que corrían en paralelo, pero que inevitablemente estaban destinadas a cruzarse. Y aquí está la verdadera clave de toda esta historia. Lo fascinante es que estos reinos firmaban acuerdos no para repartirse lo que ya tenían, sino para dividirse lo que todavía no habían conquistado. Era en el fondo un ejercicio de pura estrategia, de planificación a futuro, para intentar evitar una guerra entre aliados por el botín que esperaban conseguir. Muy bien, pues empecemos por la primera fase de esta historia. La fase de los grandes planes, la de los acuerdos teóricos que se firmaban con calma, muy lejos del ruido del campo de batalla. El primer gran intento de poner orden a este futuro reparto llega con el Tratado de Tudela, en el año 1151. Lo firman Alfonso VII de Castilla y Ramón Berenguer IV. Y fijémonos en el acuerdo. Sobre el papel, Aragón se llevaba un premio gigantesco, nada menos que Valencia, Denia y casi todo el futuro reino de Murcia. Un plan, desde luego, muy pero que muy ambicioso. Pero apenas 28 años después, todo da un vuelco. En 1179, Alfonso VIII de Castilla y Alfonso II de Aragón se sientan a firmar el Tratado de Cazorla. Y ojo, porque el cambio es radical. Castilla se asegura ahora todo el futuro reino de Murcia, incluyendo puertos tan importantes como Alicante. La línea se redibuja por completo. ¿Y por qué cede tanto Aragón? Pues renuncia a Murcia a cambio de que Castilla anule el vasallaje que le debía. Fue básicamente un ajuste de cuentas en toda regla. Y ahora, claro, pasamos de la teoría a la práctica, porque una cosa es lo que dice la tinta sobre el pergamino y otra muy distinta es la realidad del avance militar. Este es el momento en que las espadas empiezan a chocar contra esas líneas imaginarias. Y este concepto es fundamental para entender lo que pasa a continuación. ¿Qué ocurre cuando un ejército avanza más rápido de lo que se había planeado? ¿O conquista una ciudad que en teoría no le tocaba? Pues que los tratados simplemente quedan obsoletos. Y eso es exactamente lo que pasó. Nos vamos ahora al Tratado de Almizra, en 1244. Allí se reúnen Jaime I de Aragón y el infante Alfonso de Castilla, quien luego sería Alfonso X el Sabio. ¿Y por qué se reúnen con tanta urgencia? Pues porque las tropas de Jaime I habían ido más allá de la frontera y conquistado Villena, mientras que las de Alfonso habían hecho lo mismo con Játiva, habían cruzado las líneas de Cazorla. Almizra fue, por tanto, una corrección forzosa, una forma de poner orden en el caos de la conquista con una nueva línea, la de Biar a Busot. Y este es el auténtico punto de inflexión. Con el Tratado de Almizra, la frontera deja de ser un plan a futuro, una simple idea, para convertirse en una división real, tangible. Una línea que ya no está solo en un mapa, sino que está grabada en la tierra, defendida por castillos y basada no en promesas, sino en hechos consumados. Pero la historia, por supuesto, no había terminado, ni mucho menos. Entramos ahora en la fase final, la más dramática de todas, en la que una guerra abierta entre las dos coronas cristianas va a forzar por fin una solución permanente. Hacia finales del siglo XIII, la corona de Castilla pasa por un momento de gran debilidad por una crisis interna. Jaime II de Aragón ve ahí su oportunidad y, no la desaprovecha. Rompe todos los pactos anteriores y se lanza a invadir el reino de Murcia. La diplomacia había fracasado. Ahora eran las armas las que hablaban. Y como suele pasar, la guerra acaba obligando a las partes a sentarse en una mesa de negociación. Fue una solución en dos pasos. Primero, en Torrellas, en 1304, se organiza un arbitraje para detener el conflicto y se le otorga una parte de Murcia a Aragón. Pero el remate, los detalles finos del acuerdo, se negocian un año después, en Elche. Allí es donde se sella el pacto definitivo.
Y este es el resultado final. En 1305, con el Tratado de Elche, Fernando IV de Castilla y Jaime II de Aragón acuerdan la frontera definitiva. Aragón se anexiona para siempre la parte norte del Reino de Murcia, con ciudades tan importantes como Alicante, Elche u Orihuela. A cambio, Castilla recupera el control de un puerto absolutamente estratégico, Cartagena. Esta fue, en definitiva, una frontera que nació del conflicto. Pero el impacto de estos tratados va muchísimo más allá de unas simples líneas en un mapa. Hablemos un momento de su legado, porque esas fronteras no solo dividieron tierras, sino que también definieron culturas e identidades. Y aquí viene quizá lo más importante. Las tierras que se anexionó Aragón no solo cambiaron de rey, sino que también cambiaron de ley. A todos esos territorios se les aplicaron los fueros de Valencia, esto es, un código legal y un sistema administrativo propios que los diferenciaron para siempre de sus vecinos castellanos de Murcia. Se estaba forjando, sin saberlo, una identidad cultural que todavía hoy perdura en la frontera entre la Comunidad Valenciana y la región de Murcia. Pensemos en esto por un segundo. Fueron 154 años, desde Tudilén hasta Elche. Más de un siglo y medio de negociaciones, de promesas rotas y de guerras para dibujar una línea en el mapa. Una línea que en gran medida todavía podemos recorrer hoy en día. Y esa es la reflexión final que nos queda. La historia de estas fronteras, a menudo olvidadas, nos demuestra que las decisiones que se tomaron hace tantos siglos tienen un eco profundísimo en nuestro presente, moldeando nuestras leyes, nuestra cultura y, en definitiva, nuestra identidad de formas que a menudo ni siquiera imaginamos.